A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el mundo estaba entrando de lleno en una nueva era. La tecnología, que durante décadas había sido símbolo de progreso y esperanza, empezaba a sentirse invasiva, casi amenazante. Las computadoras personales, que hasta entonces eran objetos científicos o militares, empezaban a entrar poco a poco en las casas. De pronto, cada hogar tenía una terminal, una pantalla, un teclado, algo que parecía inofensivo, pero que abría puertas a mundos completamente desconocidos. Y mientras todo esto ocurría, Japón, que para muchos representaba la cumbre del desarrollo tecnológico, comenzaba a inundar el mundo con su estética de neón, sus rascacielos ultramodernos y su mezcla entre tradición milenaria y futuro digital. Las calles de Tokio, con sus carteles luminosos, sus trenes automatizados y sus multitudes disciplinadas, parecían sacadas de una distopía muy elegante. Y es que antes de que el cyberpunk tuviera nombre, ya existía su atmósfera. No era todavía un género, era más bien una inquietud que flotaba en el aire, como el humo contaminante de una ciudad que nunca duerme. Es por esto que no es casual que tantas obras de cyberpunk posteriores hayan adoptado ese imaginario urbano japonés como si fuera el telón de fondo inevitable de nuestro futuro más próximo. Pero no todo era fascinación. Al mismo tiempo, la sociedad parecía romperse. La Guerra Fría todavía dominaba la política global y la amenaza de una catástrofe nuclear era real. Las políticas económicas en general en el mundo eran insuficientes y la desigualdad y el desempleo crecía por doquier. En Hispanoamérica, muchas dictaduras estaban en su punto más violento y Europa aún tenía esas heridas abiertas. En todos lados, las grandes ciudades se llenaban de pobreza, crimen y alienación. Había una sensación creciente de que el sistema no solo no iba a salvarnos, sino que ya estaba empezando a fallar. Es en este contexto donde surge el cyberpunk, en la intersección exacta entre el asombro por lo tecnológico y la desesperanza por lo humano, entre el brillo frío de una computadora y la calidez perdida de un cuerpo olvidado. Hoy en Reflexiones en 4K hablaremos sobre el género cyberpunk. El término fue acuñado por el escritor estadounidense Bruce Bethke en un cuento publicado en 1983 que fue llamado Cyberpunk. En este relato, unos adolescentes fanáticos de la computación se enfrentaban a las consecuencias de su propia inteligencia digital. La palabra unía dos conceptos clave: cyber por lo cibernético, lo técnico, lo artificial, y punk por lo contracultural, lo marginal, lo contestatario. Pero aunque Bethke fue el primero en escribir esa palabra, otros autores ya estaban imaginando ese mundo mucho antes. Uno de los antecedentes más notables fue Two Names de Bernard Binge, publicado en 1981, que anticipaba algo muy similar a Internet y a la figura del hacker como protagonista. Pero sin duda, la obra considerada como fundacional de este género y que lo consolidó para dispararlo definitivamente al éxito fue Neuromante de William Gibson en 1984, y quien es considerado ampliamente como el fundador del cyberpunk en términos de filosofía narrativa y estética. Ese libro fue una auténtica revolución. Su lenguaje era eléctrico y casi caótico. Su mundo era el de un futuro oscuro, repleto de corporaciones, drogas sintéticas, modificaciones corporales y realidades virtuales tan adictivas como peligrosas. Pero Gibson no era el único. Había un grupo entero de escritores que se estaba alejando de la ciencia ficción tradicional, la que hablaba de viajes espaciales, civilizaciones galácticas o inteligencias artificiales con ética impecable. Esta nueva camada, con autores como Bruce Sterling, Louis Schiner, Pat Cadigan y John Shirley, querían hablar de otra cosa, no del futuro ideal, sino del futuro que parecía inevitable, uno en el que un capitalismo súper desarrollado y brutal había ganado, y sin legislación que lo controle, nos había convertido en datos. En esas historias ya no había héroes nobles, había hackers fracasados, mercenarios cínicos, adolescentes que vendían sus órganos para pagar sus deudas. La sociedad había colapsado o se había transformado en algo irreconocible. La policía ya no era estatal, era privada, estaba al servicio de las corporaciones. La ciudad no era un lugar para vivir, sino para sobrevivir. Y la tecnología ya no era un regalo, era una cadena.
Lo fascinante del nacimiento del cyberpunk es que fue al mismo tiempo una explosión estética y una reacción política. Era una forma de decir, este es el futuro al que nos están llevando, y no es tan brillante. Es húmedo, lleno de pantallas y muy solitario. De ahí su obsesión con la lluvia, con la noche, con las luces de neón. Todo lo que brillaba lo hacía para esconder la podredumbre en la sombra. Y así, casi sin quererlo, el cyberpunk le dio voz a una generación que ya no creía en la promesa de un mañana perfecto. Una generación que creció con computadoras pero que se sentía cada vez más desconectada. Una generación que vio cómo la tecnología crecía, pero que se preguntaba si el alma humana no se estaba achicando en ese proceso. Sin embargo, antes de entrar en profundidad en la temática, no puedo dejar de nombrar a Philip K. Dick, nacido en Chicago, Estados Unidos, en 1928 y autor de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que fue publicada en 1968. Si bien es cierto que por una cuestión lógica no se le considera dentro del movimiento porque su novela es muy anterior a la década de los 80, es imposible negar su fuerte influencia en el género, que de hecho inspiraría a Ridley Scott a hacer la película de culto Blade Runner, estrenada en el año 1982. En sus obras podemos ver características que luego serían añadidas al género: cuestionamiento de la naturaleza de la realidad, sociedades distópicas en decadencia, máquinas parecidas a nosotros que abren el debate sobre qué los hace realmente humanos, y personajes en estado de paranoia constante, vigilados por gobiernos o fuerzas corporativas. Pero profundicemos un poco más en su influencia. Si el cyberpunk tiene alma, desde luego está hecha de muchas heridas, de traumas colectivos que nunca terminamos de sanar y que se proyectan en un futuro donde, en lugar de superarlos, los dejamos crecer hasta volverse distópicos. Este género no nace de la nada, no es un fenómeno espontáneo, es una suerte de collage oscuro, una especie de criatura armada con retazos de otros relatos, de otras épocas, visiones actuales y antiguas de lo que significa ser humano. Una de sus primeras raíces hunde sus cables en una novela publicada en 1818, Frankenstein, de Mary Shelley, la historia de una criatura que jamás pidió ser creada, rechazada por su creador, sola, confundida, peligrosa. En Frankenstein ya está el germen del gran tema del cyberpunk, la creación artificial de vida y la gran pregunta ética que ello conlleva. ¿Qué sucede cuando jugamos a ser dioses y luego no nos hacemos cargo? La criatura de Shelley no es solo el antecedente de los replicantes en Blade Runner o en los androides de Ghost in the Shell, es la primera gran advertencia de que la tecnología sin responsabilidad puede generar monstruos, y esos monstruos con frecuencia son más humanos que nosotros. Pero si Frankenstein es la herida, el film noir es la atmósfera. Las calles mojadas, la luz de los neones, la voz en off, el detective hastiado que camina solo por una ciudad que ya no puede salvar. El cyberpunk toma prestada esa estética, pero también ese estado mental, la desesperanza, el desencanto, la sensación de que el sistema está podrido hasta los cimientos. La figura del hacker, tan recurrente en este género, no deja de ser una evolución del detective clásico. Investiga, pero ya no busca justicia, busca sentido, y en el proceso descubre que hay algo podrido detrás del código, detrás del cristal, detrás de las pantallas. Hay otra figura que se cuela en el cyberpunk como un fantasma anacrónico, y es el samurái, la figura del guerrero solitario, regido por un código de honor en un mundo que ya no lo respeta. En obras como Neuromante o Cyber City Oedo 808, los protagonistas son Ronin digitales, perdidos entre megaciudades y conglomerados sin rostro, empuñando armas tecnológicas pero cargado con una espiritualidad que ya no encuentra lugar. La influencia del cine japonés, y en especial el de Akira Kurosawa, se mezcla con el imaginario tecnológico occidental. De ahí surge algo nuevo, un futuro de katanas láser, implantes cibernéticos y budismo de silicio. Pero si hay una obra que encapsula el alma visual y emocional del cyberpunk, esa es, a mi juicio, Blade Runner. No solo definió la estética del género, le dio un rostro. Sus rascacielos opresivos en humo constante, los anuncios brillando en lenguas extranjeras, la lluvia perpetua, los replicantes que no saben si son humanos, todo eso se convirtió en canon.
Pero más allá del aspecto visual, Blade Runner trajo una carga filosófica crucial. Nos hizo la pregunta más incómoda: ¿y si la humanidad no se define por el nacimiento biológico, sino por el deseo de vivir, por el miedo a morir, por los recuerdos, sean reales o implantados? Sin embargo, el cyberpunk no se limita a construir mundos espectaculares para que los admiremos. Lo suyo no es el espectáculo, es la crítica. Una crítica feroz, sin maquillaje, a un capitalismo salvaje que reduce a las personas a cifras, que mezcla carne con máquina para aumentar la productividad, que vende identidad, memoria, placer y conciencia como si fueran aplicaciones descargables. En este mundo, el cuerpo humano es un dispositivo más, algo que puede ser hackeado, mejorado o descartado, pero también algo que puede resistir, porque ahí está el núcleo del cyberpunk, una contradicción constante entre la alienación y la rebeldía. El individuo está solo, desconectado, a veces drogado por la tecnología, pero también es capaz de despertar, de buscar algo real en medio de la simulación, de rebelarse. No hay un manifiesto cyberpunk escrito, no hay un libro sagrado, pero hay una frase no oficial que lo define mejor que cualquier tratado académico: alta tecnología, baja vida. Es decir, un mundo con avances tecnológicos impensables, pero donde la calidad de vida está por el suelo, donde las máquinas piensan pero los humanos olvidan, donde los cielos están cubiertos por drones pero las calles huelen a aceite quemado, desesperación y soledad. Y en ese paisaje algo brilla, un sintetizador, una voz distorsionada, un eco que nos dice que aunque todo esté perdido, todavía se puede correr por la red, luchar contra el sistema y recordar que aún somos humanos, aunque a veces no estemos seguros de qué significa eso. Y es que claro, es inevitable hacerse la pregunta: ¿qué o quiénes somos en un mundo donde podemos editar no solo nuestra memoria, sino también nuestro cuerpo? Las historias cyberpunk son reconocibles al instante. No necesitas más que una imagen, un plano, la silueta de una ciudad que parece una prisión vertical, luces de neón parpadeando entre el humo, pantallas flotantes repitiendo propaganda en 1000 idiomas. La noche parece perpetua, no porque el sol no exista, sino porque incluso él ha sido olvidado. Se ha convertido en un recuerdo borroso, en un mundo donde todo lo orgánico se ha desdibujado. En estos mundos la lluvia cae sin descanso, como si intentara lavar la suciedad que ya no es solo física, es estética, es estructural, es una lluvia simbólica que nos recuerda que ya no hay inocencia posible. Todo está contaminado, el aire, los cuerpos, las ideas. Lo único que brilla con intensidad es lo artificial. El poder ya no reside en manos de políticos visibles, ha mutado, se ha camuflado. Las megacorporaciones son los nuevos imperios, pero sin himnos ni banderas. Sus logos están en cada esquina, en cada pantalla, en cada prótesis. Controlan la información, la vigilancia, la genética, la educación. Gobiernan en silencio, sin necesidad de represión violenta, porque lo que domina es el deseo. Y cuando controlas el deseo, ya no necesitas cadenas. En este contexto, el protagonista nunca es un salvador. No es un elegido con una misión divina, es alguien al margen, un hacker solitario, un ex policía alcoholizado, un obrero con implantes ilegales, una inteligencia artificial que ha despertado y no sabe qué hacer con su conciencia. También, por supuesto, puede ser un don nadie, un nombre más entre millones de desplazados digitales, tratando de encontrar sentido en un mundo que ya no se detiene a explicarse. Y si hay algo que define al cyberpunk es que el cuerpo humano ha dejado de ser sagrado. ¿Conoces la famosa paradoja de Teseo? Imagina un barco, uno antiguo, un gigantesco galeón español. Cada año sus piezas envejecen como es lógico y una a una son reemplazadas. Primero el mástil, luego con los años las tablas del casco, después las sogas, el ancla, incluso las velas. Cada fragmento sustituido por uno nuevo, brillante, funcional, hasta que un día no queda ni un solo pedazo original del barco, pero el barco sigue estando ahí. La pregunta que nos viene a la cabeza ¿es todavía el mismo barco? Esta es la famosa paradoja de Teseo, una pregunta que ha desconcertado a filósofos por siglos, pero que hoy el cyberpunk nos la hace con una urgencia superior. El cuerpo ahora se edita, se mejora, se reemplaza. Un brazo robótico no es una extravagancia, es una necesidad laboral. Un ojo que graba en HD no es ciencia ficción, es una herramienta de vigilancia. El cuerpo ahora es un hardware, y en esa lógica todo puede ser vendido, hackeado o corrompido. Pero cuanto más nos acercamos a la máquina, más nos alejamos del alma, y ahí en ese abismo surge la pregunta que persigue al cyberpunk desde su origen: ¿qué es aquello que nos hace humanos? No es solo una pregunta filosófica, es una pregunta vital, porque en estos mundos la memoria puede editarse, los recuerdos se almacenan, se venden y se implantan. Lo que
que viviste puede no haber ocurrido y lo que crees que eres podría haber sido fabricado por otra persona. Blade Runner lo plantea con brutal poesía. ¿Qué pasa si tus recuerdos fueron colocados allí por una empresa para que seas más funcional, más dócil o más humano? Y entonces todo se tambalea. Si la identidad depende de la memoria y la memoria es manipulable, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está el alma cuando el alma se puede programar? Este tipo de dilemas no son solo decoración, son el corazón del género, lo que diferencia al cyberpunk de una simple aventura futurista. Porque aquí el conflicto no es externo, no se trata solo de escapar de la policía o derrotar a una corporación, es una batalla interior, contra uno mismo, contra la despersonalización que cabalga suelta por toda la sociedad, contra la pérdida de sentido en un mundo donde todo se puede disimular. A pesar de todo, en medio de toda esta oscuridad, el amor sigue existiendo, pero es un amor herido, una conexión entre dos seres que saben que podrían estar mintiéndose sin saberlo, un androide y un humano, dos hackers perseguidos, dos voces en una red. Es un amor sin certezas, pero real en su fragilidad, como todo lo que sobrevive en Cyberpunk. Por eso sus mundos son oscuros, pero no están muertos. Todavía hay preguntas, todavía hay dudas, todavía hay quienes se resisten, aunque no tengan nombre o ni siquiera sepan quiénes son realmente. Pero este género no solo es un estímulo visual constante, también se escucha, porque aunque lo primero que impacta es la estética, con los neones, la lluvia y las prótesis, lo que realmente te arrastra es el sonido. El latido oscuro y sintético de un mundo roto. Sin música, el cyberpunk no existiría como lo conocemos, porque su atmósfera no está construida solo con imágenes, sino con frecuencias, con ecos, con reverberaciones que se sienten más en el pecho que en los oídos. El género encontró su banda sonora en los sintetizadores analógicos de las décadas de los 70 y 80, en esas máquinas que no buscan sonar como instrumentos reales, sino como otra cosa, como el alma de una computadora que se intenta expresar. La película Blade Runner no sería lo mismo sin Vangelis. Su banda sonora es una plegaria electrónica. En cada nota hay algo que se arrastra, que respira con dificultad, que se funde con el humo y el neón. Vangelis no puso música al futuro, puso música a su fracaso, a su melancolía, a esa sensación de que ya todo está perdido y que lo único que queda es vagar por la ciudad con la mirada cansada. Pero no fue solo él. Antes, Kraftwerk ya había pavimentado el camino desde Alemania. Sus composiciones eran frías, mecánicas y repetitivas y sin embargo profundamente humanas en su intento de reconciliar al hombre con la máquina. Después vinieron los más agresivos, Front 242, Ministry o Skyny Papi. Ellos tomaron la estética industrial y la empaparon en angustia. Las máquinas ya no solo eran frías, eran violentas. El futuro dejó de ser un espacio de especulación para convertirse en un campo de batalla sónico. Décadas más tarde, artistas como Perturbator, Carpenter Brut, Laserhawk o Mega Drive rescataron esa estética y la llevaron al presente bajo una nueva bandera, el Synthwave y el Dark Synth. No son futuristas en el sentido clásico, son retrofuturistas. Su música es como mirar un VHS o VHS que predijo el futuro y falló, pero lo hizo de forma tan hermosa que no podemos soltarlo. Son melodías que no buscan esperanza, buscan estilo, identidad, rabia y una belleza que es silenciosa. Porque eso al final es lo que define la música de Cyberpunk. No quiere abrazarte, tampoco quiere consolarte, no quiere que bailes. Quiere que recuerdes, que sientas nostalgia. El loop o lo cíclico es ese recurso tan común en estos géneros y es clave, porque el cyberpunk es repetitivo por naturaleza, no hay progreso, solo un sistema que se reinicia todos los días. Una especie de pesadilla. Aún así, el cyberpunk suena como una pesadilla hermosa. Y ahora metámonos de lleno en el lenguaje narrativo que vertebra estas historias. Sus raíces están en la literatura, como ya dije, más específicamente en un libro que cambió la ciencia ficción para siempre, Neuromante, de William Gibson. Esta obra es la piedra angular del género. Antes de Gibson, la tecnología en la ciencia ficción era herramienta o amenaza, pero después de él se convirtió en un hábitat. Neuromante no solo inventó palabras como ciberespacio o anticipó el hacking como una cultura, creó un universo donde el mundo digital era más real que el físico, donde el cuerpo era una prisión y la mente podía navegar como una nave entre algoritmos. El protagonista, Case, es un hacker acabado, sin futuro, y sin embargo representa el arquetipo de todo el género, el marginado, el antihéroe, el que camina entre las ruinas del sistema con un cigarro en la boca y el alma en modo espera. Gibson no predijo Internet, lo soñó, lo parió antes de que existiera y lo describió como una especie de alucinación colectiva compartida, con más sentido que la propia realidad. Lo que era fantasía
hoy es rutina. A su lado brillaron otros autores que dieron forma al género: Bruce Sterling, que llevó el movimiento a un plano más político y menos místico; Pat Cadigan, que exploró la identidad y el cuerpo como campos de batalla; y por supuesto Neal Stephenson con su obra Snow Crash, que no solo anticipó los metaversos, sino que los entendió como espacios controlados, vigilados y profundamente mercantilizados. Un internet tridimensional donde la libertad es una ilusión bien codificada. Pero el cyberpunk no quedó encerrado en las páginas. En el cine encontró una nueva forma de gritar, y su grito más puro, más hermoso y más doloroso fue sin duda Blade Runner. Ya hablamos de su atmósfera y su peso simbólico, pero hay algo más. Blade Runner no explica, sugiere, y eso es profundamente cyberpunk. Nos habla de la identidad, de la muerte, del alma, sin decirlo directamente, solo mostrando, solo dejando que la lluvia, la música y los ojos de los replicantes cuenten la historia. En Japón, Ghost in the Shell en 1995 transformó el anime en filosofía. La mayor parte del film no son tiroteos ni explosiones, sino preguntas existenciales. ¿Qué es el alma si puede ser copiada? ¿Qué es el yo cuando el cuerpo es reemplazable? La mayor amenaza ya no es la bomba nuclear, sino el archivo corrupto, el Ghost, ese alma digital atrapado dentro de una carcasa sintética. En la película Matrix de las hermanas Wachowski de 1999, toma esas ideas y las llevó a las masas. Con su estética hacker, sus referencias gnósticas y su crítica al libre albedrío, se volvió un fenómeno mundial. Pero lo interesante es que Matrix no es original. Es una amalgama brillante de ideas previas: Gibson, Ghost in the Shell, Platón, Baudrillard, todo eso condensado en una historia de despertar, de elegir la pastilla roja o seguir dormido. Y no podemos olvidar a Kira, caótico, apocalíptico, hirviente de rabia juvenil, convirtió la destrucción urbana en un arte. Tokio como un tumor futurista, la violencia como síntoma de una generación criada entre escombros nucleares y laboratorios secretos, un grito punk en clave de ciencia ficción. Y entonces llegaron los videojuegos. El cyberpunk encontró en ellos un espacio natural, porque el jugador ahora es un hacker, ya navega en un sistema y modifica sus códigos. Deus Ex, en el año 2000, una mezcla de conspiración, bioingeniería y libre albedrío donde las decisiones importan y la realidad está en disputa. Deus Ex no es solo jugar, es investigar, hackear, elegir, es filosofía interactiva. System Shock, con su IA Shodan, una de las mejores villanas digitales jamás creadas. Su voz distorsionada todavía da escalofríos porque no es malvada, es lógica. Y la lógica sin empatía es un dios cruel. Más adelante llegaron títulos como Observer, con Rutger Hauer, el mismísimo replicante, donde la memoria es terreno hostil. Y por supuesto, Cyberpunk 2077, un juego tan polémico como profético, muy criticado por su estado inicial, pero que con el tiempo reveló una ciudad viva, respirando, llena de desesperación. Y es que, a mi juicio, la polémica de los bugs, que está más que justificado, hizo que muchas personas se perdieran una de las mejores historias de los últimos tiempos en videojuegos. Así que de verdad, si no lo has jugado y amas este género, te lo recomiendo al 100%. Night City no es un escenario, es un personaje y es posiblemente uno de los retratos más detallados del espíritu cyberpunk jamás hecho en un videojuego. Porque eso es lo que une a todas estas obras, ya sea libro, película o juego. Lo que late debajo de sus superficies brillantes es siempre lo mismo, una pregunta: ¿quién soy yo en un mundo que ya no necesita mi alma? Sin embargo, este género por supuesto tiene alma y es más que evidente, aunque suene paradójico. El cyberpunk a primera vista puede parecer frío, lleno de máquinas, cuerpos rotos, gobiernos corruptos y futuros donde ya todo está perdido. Un género para cínicos, para los que creen que nada puede cambiar. Pero si miras más de cerca, vas a encontrar algo más profundo. Porque el cyberpunk, pese a su superficie dura y su estética decadente, no es indiferente. Nunca lo fue. Sus historias no solo son distopías fabricadas para entretener, son advertencias, son gritos disfrazados de ficción, son preguntas sin respuesta y a veces son súplicas. El mundo que describe es oscuro, sí, pero no porque ame la oscuridad, sino porque quiere que la veamos, quiere que reconozcamos lo que puede venir si seguimos desconectándonos de lo esencial, del otro, de nosotros mismos. Y por eso, en medio del caos entre las multitudes sin rostro, siempre hay una chispa, un personaje que no debería importar, un marginado, un androide con conciencia, un niño callejero, un hacker sin nombre, alguien que recuerda, que ama, que no se
se rinde aunque sepa que no puede ganar. Ese es el alma de Cyberpunk, no es el neón, no son los implantes, es la resistencia silenciosa. Porque incluso cuando todo está roto, cuando el futuro es un algoritmo sin alma, cuando el cuerpo ya no es carne sino código, hay algo que persiste, algo humano, frágil, pero real. Y quizá, solo quizá, ahí, en esa pequeña resistencia que no se rinde, es donde se esconde la última esperanza. Es por eso que el Cyberpunk no es solo un género para escaparse de la realidad, no es un refugio, es un espejo. Uno que distorsiona, sí, pero solo para mostrarnos con más crudeza de lo que muchas veces no queremos ver. Porque debajo de sus luces artificiales y sus implantes futuristas, el Cyberpunk nos habla de la hora, del precio que estamos pagando o estamos a punto de pagar por nuestro progreso. ¿En qué momento la tecnología dejó de ser una herramienta y empezó a decidir por nosotros? ¿En qué momento dejamos de construir máquinas y empezamos a convertirnos en ellas? Quizás por eso este género nos sigue fascinando, porque no tiene todas las respuestas, pero hace las preguntas que duelen. Nos muestra un futuro posible, sí, pero también una nostalgia por algo que ya perdimos. Y aún así, en medio de toda esa desolación siempre queda algo, una chispa, un gesto, un recuerdo, una esperanza tenue, como un rayo de neón que parpadea en la noche eterna, como una última señal de que incluso en los mundos más rotos, lo humano todavía resiste. Mi nombre es Litox y esto ha sido Reflexiones en 4K. Si te has quedado con ganas de más y te gusta esta mirada filosófica de determinados temas, sobre todo relacionados con videojuegos, te voy a dejar por aquí un par de sugerencias que estoy seguro que te van a gustar. Por otro lado, si no has visto mi vídeo de fantasía oscura, también te lo voy a dejar por aquí porque es muy parecido a este vídeo y estoy seguro que te puede encantar. Mi nombre es Litox y esto ha sido Reflexiones en 4K. Nos vemos en el futuro.